entre el 2006 y el 2007 estuvieron cogiendo muestras varias empresas porque iban vestidos hasta con monos. Y por ahí en la sierra nuestra, en las regaderas y hasta los estanques, iban con botellas recogiendo muestras hasta aquí, hasta San Miguel. Pero con premeditación y alevosía, ¿eh? Sí. No porque no supiera la gente, ellos iban al pueblo a coger muestras. Y arriba también han subido a ver los manantiales, todos. Y ahí han estado cogiendo muestras. En la vida hay cosas que no puedes cambiar. Y siempre puedes elegir tu forma de verlas para quedarte con lo bueno. Por eso elijo Bezoya, el agua de mineralización muy débil con muy bajo residuo seco que me ayuda a sentirme bien. Elige quedarte con lo bueno. Bezoya ha identificado uno de los 3 arroyos que conforman la cabecera del río Corneja y que tradicionalmente aquí, bueno, desde hace miles de años, pues se viene utilizando para abastecer a las poblaciones y para regar campos y para dar de beber al ganado y regar los pastos. Duodécimo, que es básico para la gestión integrada de agua y de sostenibilidad, el fortalecimiento de su gobernanza en todos los niveles, lo que implica la mayor participación y corresponsabilidad de la sociedad. B4, que en el ordenamiento jurídico y en el desarrollo normativo se consideren los hábitos culturales no perjudiciales y los derechos ancestrales de la población. Aquí el agua está repartida, pero no repartida de hace unos años, sino está desde hace muchos siglos, que hay unas acequias y una cantidad de agua que va para unas fincas y otra cantidad de agua que va para los pueblos. Entonces luego dentro de los pueblos también se distribuye. Tal día le toca para tal zona, otro día para otra, para estas fincas. Y entonces, claro, en verano es cuando se necesita agua aquí, porque es el periodo de sequía, pero es el momento que necesitan también los regantes el agua. Si los Cipri, por ejemplo, o Millán siembran judías, es en agosto donde hay que regarlas. Entonces es muy triste que unos agricultores se queden también sin poder regar sus frutos, teniendo derecho histórico. Y esto viene del siglo XV, y que no es un invento de hace 2 días.
¿Por qué el hecho de que sea mineral es tan importante? ¿Qué patente de corso da el hecho de que de repente se convierta el agua del río en mineral? Venga, ¿contestas tú, Teclas? Sí. Pues precisamente esa es la triquiñuela o el truco que está queriendo emplear Pascual y su filial Bezoya. Y es que hay una ley del año 73, que es la ley de minas, todavía de la época de Franco, que bueno, permite la extracción de los minerales con bastantes ventajas, bastantes facilidades y con muy poquitas restricciones. Así como las leyes de aguas, que normalmente están regidas por las confederaciones hidrográficas, son muy restrictivas, es decir, nosotros ahora mismo apenas podríamos coger agua de aquí para beberla o para darle al ganado, puesto que está todo muy regulado, ¿no? Si se califica como agua mineral, eso cambia totalmente la perspectiva y permite extraerla a tutiplén casi sin ninguna cortapisa, ¿no? Entonces, de manera que se equipararía con como si fuera una extracción de oro o de cualquier otra mina, ¿no? Eso es lo que interesa hacer a Pascual para tener toda su libertad, ¿no? Con lo cual podrían sacar muchos millones de litros diarios y apenas tendrían que reducir no tendrían que reducir su extracción, aunque hubiera sequía ni aunque nada, ¿no? Ese es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Si ellos desean que se declare mineral, aunque no lo es agua de lluvia, de arroyos, para así tener una libertad absoluta a la hora de llevársela toda. La primera instancia que hicieron, la hicieron en Segovia. Y de la primera exposición que hicieron en el ayuntamiento nuestro, que lo vi de casualidad, porque lo pusieron, tenían que haberlo puesto 15 días y si no miro esa semana se había pasado. Entonces nada más verlo el día 25, yo al día siguiente, aquí tienes el escrito, fui a Minas a ver qué era eso, con un escrito de la comunidad. Me dieron expediente, pero me dieron la mitad. Me dieron 200 folios. La otra parte no me la daban. Y es que la otra parte era toda la documentación de Bezoya, escrituras y rollos y tal. Decía que eso por protección de datos que no daban. Vamos a ver, ¿qué protección de datos tienes tú cuando es un expediente público que lo has puesto en el boletín? Pues me tienes que dar todo. A la segunda que fuimos y así nos lo dieron. Bajé a San Miguel y se lo dije a la alcaldesa, se lo dije a los de las comunidades de regantes de Navascurial, de San Miguel, de Navacepedilla, De Mesegar. ¿sabes? De Mesegar, y luego ya intervinieron otras por aquí, en Piedrahíta y tal. Y hicimos varias reuniones para explicarles con los planos y tal, el expediente, lo que había. Y ya ahí se empezó a formar el grupo. ¿Cómo formasteis el grupo? O sea, ¿qué tipo de vinculación había? Bueno, supongo que legalmente no había ninguna, ¿no? No, sé. eso, de hecho José Antonio siempre insistió mucho en que tenía que ser algo legalizado y tal, pero luego al final, como nadie queremos compromiso, pues a la hora de la verdad... Que seguramente ha funcionado muy bien. Seguramente sí, ha funcionado. Tuvimos suerte, la verdad. Yo creo que ha funcionado por eso, porque ha sido, digamos, asambleario, digamos, más o menos. Sí. Y no ha habido problemas de egos, de alguien que quiera un poco capitalizar, ser el líder del movimiento y tal, y eso yo creo que es la base del éxito. En este caso, por ser vecinos todos y conocernos de toda la vida aquí, pues totalmente asambleario, igualitario, la opinión de todos cuenta igual y todos tenemos la misma voz y el mismo voto, ¿no?
El río Corneja discurre tranquilo en su primer tramo, entre pastizales de altura y meandros. Hay aquí numerosas charcas y remansos, donde proliferan los insectos y los anfibios. Un paisaje casi inédito para la cabecera de un dinámico río. En el curso alto, los meandros se ralentizan y serpentean entre la meseta, ofreciéndonos una visión tranquila y relajada. El recurso es muy limitado, en esta zona es muy limitado. Hay que olvidar que aquí ha habido muertes por el tema del agua y no es ninguna tontería, porque cuando por no hacer un riego en verano, tu familia se puede quedar sin comer en enero o en febrero, porque no tienes cosecha suficiente para acumular durante todo el año, pues la cosa se pone peliaguda, ¿no? Entonces la gente realmente se disputa el agua es un valor tremendo, vamos, tremendo, ¿no? Porque es que donde hay agua hay vida, donde no hay vida ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie. Entonces es realmente justo, ¿no? O sea, el recurso es muy limitado y hay que compartirlo, y se viene compartiendo, porque se viene repartiendo esta vida y compartiendo desde hace siglos y siglos. Aquí, con el tema del agua, hemos mantenido siempre equilibrios, unos equilibrios delicados. Por ejemplo, Pesquera con Piedradita, Navascurial con San Miguel, los pueblos que están encima y los pueblos que están debajo de la sierra. ¿Sí? Porque aunque tú estés arriba, tú no puedes coger el agua que te dé la gana porque pases por tu casa, porque ese agua tiene que bajar también unos días determinados a San Miguel o al Soto o a Bonilla, ¿no? Cada uno tiene su época de riego, ¿entiendes? Uno para pastizales, el otro para prados, el otro luego para huertas. Y si no hay, en agosto las huertas y eso, pues en invierno mal que mal corre un poco. Ahora viene alguien y dice, no, para mí, porque hay una ley del año 73 que dice que como yo soy minero me puedo quedar con todo el agua. Que intervenga Bezoya en esta comarca supone romper ese equilibrio absolutamente. Entonces, si nosotros pensamos todavía y creemos que esta comarca tiene alguna oportunidad de futuro, pues no podemos prescindir de una herramienta fundamental en ese futuro, que es el agua. El agua es el principio de la vida, o prácticamente de la vida. Entonces, sacar esa vida del sitio de donde emana, significa privar a la gente que está en el lugar del derecho a la vida, prácticamente, ¿no? La perspectiva de que vengan camiones y lleven esa vida, se la lleven a otro sitio para comerciar con ella, pues ya nos parece absurdo. En cuanto a flora, tenemos más de 1.200 especies de flora. De ellas, el 13% son especies endémicas de esta zona, solo se dan aquí. Los primeros perjudicados, evidentemente, serían los peces. Se desecaría todo el río. Tenemos una gran variedad de peces, pero tenemos 6 variedades de peces endémicos únicos del Corneja. Es decir, que si le ceden el agua a Bezoya y lo entuba, desaparecerían y se extinguirían 6 variedades de peces del mundo. Eso habían visto en un despacho, esta zona, venga, ya está. Pusieron unas coordenadas que se inventaron, y luego subimos con el informe del hidrogeólogo allá arriba, con Carlos Tomás y el hidrogeólogo de todos los que estuvimos ahí mirando, y es que no había ni esas coordenadas. Donde se suponía que cogían el agua, había piornos. Cuando investigamos los planos de cómo iban a hacer esto, en un principio nos dicen que van a coger el agua de las fuentes,
pero era mentira. Ellos lo que hacían era taponar, crear un tapón y generar una fuente donde antes se iniciaban los ríos. Y que en los primeros tramos ya taponan, luego cubren de la hierba que han quitado, lo ponen un poquito por encima con una serie de piedras, geotextil y demás, y generan fuentes, donde antes no había fuente. Era el propio cauce. Un arroyo, era ya donde el agua que escurre de la montaña, que ya tiene cauce natural, le ponen un tapón, como una presa, y le meten un tubo y ya para adentro, para el camión. Lo primero fue hacer una campaña de sensibilización y explicar lo que decía Miguel antes, que esto es una locura, y que venga un tipo y que se lleve el agua que nosotros necesitamos. Entonces hubo que hacer esa campaña. Entonces participó el pueblo, fenomenal, mucha gente. Ahora nos hemos reunido solamente unos cuantos, pero se hicieron, pues hicimos proyecciones de películas, conferencias, bueno, pues publicidad, como ves a nivel escrito, a través de internet, todo lo que pudimos. Y aparte de las alegaciones. Entonces, en principio fue, sobre todo, sensibilizar. Entonces, ya buscamos todas las herramientas legales que tenemos, como el derecho a la manifestación, que lo ejercimos cuando consideramos necesario, ¿no? A pesar de que, bueno, pues no les gustó a las autoridades en algún momento. Cogimos la vía social de la que hablaba José Antonio, el ámbito, ¿no? El ámbito social, ahí hicimos campaña. Otra frente fue la información. Intentamos informarnos de qué consecuencias podía tener y cuáles había tenido en otros sitios. Y luego además nos interesamos mucho también por todo lo de Ortigosa, que es donde está Bezoya en Segovia, pues para ver qué efectos había tenido allí y todo.